Otra cosa más, debemos confiar en Dios, venga lo que venga. Esto lo aprendemos de David. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira esto poderoso. Está diciendo, aunque venga lo que venga, no voy a tener miedo. ¿Por qué no tenía miedo David? Porque estaba confiado en su Dios, en el que siempre lo había librado. Debemos de estar confiados en Dios, aunque venga la circunstancia que venga, debemos de aprender a confiar en Dios en nuestro corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Creo que eso es un paso clave para ver la mano de Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios para siempre, mis amados hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy en especial. Damos la bienvenida una vez más a su canal, Apasionados por su Presencia. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia. Estamos aquí contentos, agradecidos con Dios, porque nos permite una vez más llegar a ustedes a través de estos medios, en este caso del canal de YouTube, para bendecir su vida con una palabra de parte de Dios. Quiero darle continuidad a la serie que hemos estado dando acerca de David, aprendiendo de los errores y virtudes de los personajes bíblicos. Quiero hablar hoy acerca de la segunda parte de David. Ya hablamos, la primera parte es muy poderosa, las enseñanzas que nos deja, pero la segunda parte también está muy poderosa, así que te pido que preste atención. Si estás haciendo algo, bueno, pon el teléfono donde puedas escuchar esta palabra para que seas bendecido de parte de Dios. Quiero hacer una oración para presentar al Señor esta transmisión en esta hora y que te pueda ser de mucha edificación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra, alabanza y adoración. Te pido, Señor, que seas tú tratando con las vidas, con los corazones, que seas edificándolo de una manera especial. Espíritu Santo, que esta palabra caiga en terreno fértil y que produzca el 100 por 1. Ato todo obstáculo y toda oposición para que esta palabra sea ministrada en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar dándole inicio a la segunda parte de lo que aprendemos de David. Ya hablamos un poco acerca de David en la primera parte, que es el dulce cantor de Israel. Hablamos que es el hombre que venció a Goliat. Hablamos muchas cosas. No voy a abundar mucho en eso, pero sí quiero comenzar de una vez con estas otras enseñanzas que nos deja la vida de David como hombre que fue de Dios. Lo primero es que David siempre se fortalecía en Dios. Préstele atención a esto. Primera de Samuel capítulo 30, verso 6. Usted después, si no lo puede leer ahora, lo busca después, vaya anotándolos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Sabe que en una ocasión ellos habían dejado la ciudad por ir a la guerra, y cuando llega se dan cuenta que le sitiaron la ciudad. No solo se la sitiaron, sino que se llevaron a sus mujeres, sus hijos, sus animales, se llevaron todo. Cuando David y sus hombres llegan a la ciudad, se dan cuenta que no están sus mujeres, sus hijos. Y dice que los hombres que andaban con David estaban en amargura y comenzaron a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y hablaban de apedrear a David. Y David se angustia, porque aquí dice David se angustió mucho. Nos podemos angustiar, eso es válido. El asunto es no dejarnos consumir por esa angustia. Pero aunque David estaba angustiado, hizo algo muy diferente a los hombres que andaban con él. Y fue que se fortaleció en Dios. Fíjese cómo aunque estaba angustiado, aunque le habían quitado todo, David aprendió a fortalecerse en Dios. Cuando David va a la presencia de Dios, Dios lo fortalece y le dice que él lo va a ayudar a recuperar otra vez sus mujeres, sus hijos y todas sus pertenencias. Y fue tan grande la victoria que David tuvo, que recuperó todo lo que tenía sin faltarle nada. Y aún le quitó al pueblo enemigo el botín que tenían. Fue impresionante, pero ¿dónde radica la victoria de nosotros? Cuando nos fortalecemos en Dios. Por más afligido que tú estés, por más angustiado que tú estés, por más en problemas y pruebas que tú estés, creo que la mejor opción es fortalecerte en Dios. Creo que ahí está el secreto. El Éxodo 33:14 dice
Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Creo que ahí radica el secreto para nosotros fortalecernos, o sea, salir de la angustia y los problemas, fortalecernos en Dios. Ve a la presencia de Dios sin importar la situación que pases. Otra cosa que aprendemos, David siempre tenía la victoria porque siempre consultaba con Dios. Segunda de Samuel 2:1 dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Fíjese, uno de los secretos de las victorias de David era que David aprendió a consultarlo todo con Dios. Cuando David iba a subir a Hebrón, dice que le preguntó a Dios y Dios le dijo, sí, sube. David le dice, ¿puedo subir a alguna de las ciudades de Judá? Dios le dice, sí, sube. Ya David con esa palabra hubiera podido subir. Sin embargo, él vuelve y consulta a Dios y le dice, ¿pero a dónde subo? Sé que me dijiste que suba a Judá, pero ¿a cuál ciudad? Y Dios le dice, en Hebrón. Y ahí en Hebrón es donde es coronado rey de Judá. Y es donde le nacen hijos e hijas. ¿Te das cuenta el secreto de David? Consultaba todo con Dios, hasta el más mínimo detalle. Creo que esta es una enseñanza que debemos ponerla muy en práctica, porque ahí es donde más el enemigo nos quiere engañar, haciéndonos tomar decisiones que no están conforme al diseño de Dios sin nosotros saberlo. Recuerde que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por esta razón, creo que esta enseñanza debemos de aplicarla. Debemos de consultar a Dios todo lo que vayamos a hacer. Un matrimonio, si te vas a casar, una novia, un novio, si estás orando con alguien, un empleo. Todo debe de consultárselo a Dios y esperar la respuesta de Dios para que entonces tengas la victoria. Otra cosa, Dios siempre tiene una estrategia diferente para darnos la victoria. Esto lo aprendemos de David. Fíjese, 2 de Samuel 5, 19 al 23. Por lo largo, después usted lo lee. 2 de Samuel 5, 19 al 23. David consultó con Dios porque venían los filisteos en contra de él. Fíjese cómo vemos a David nuevamente consultando con Dios. Cuando David consulta con Dios, Dios le dice, sube que yo te entregué a los filisteos. David sube y en efecto tiene la victoria. Cuando están allí, que ya tienen la victoria, que los filisteos están derrotados, dice que se reunieron y volvieron a venir los filisteos otra vez en contra de David. David hubiera podido subir igual que antes, porque ya Dios se lo había entregado primero, le había funcionado eso a David. Pero ahora David, en vez de subir, dice que vuelve a consultar a Dios y Dios le dice ahora, no subas, sino rodéalos. ¿Ves? Dios le quería entregar la victoria con una estrategia diferente. Por eso, si David no hubiera consultado con Dios, quizá lo derrotan. O quizá pasa un mal rato. Pero fíjate algo, lo que a ti te funciona hoy no será lo mismo que te puede funcionar mañana. Por eso hay que consultarlo con Dios. Dios le dijo, sube, te lo entregué. Ahora le dijo, rodéalo, ¿ves? Que le entregó la victoria, pero de maneras diferentes. Hay guerras que solo tú con 1 hora de oración las vences. Pero hay otras que necesitan 3 días de ayuno. Hay otras que necesitan 21 días de ayuno. Según como Dios te dirija, así debe de hacerlo. Pero no enfrentes las batallas siempre de la misma manera. Consulta con Dios para ver cuál es la estrategia que Él tiene para darte y así puedas vencer esa batalla. Recuerden cuando Dios le dice a Moisés que golpee la peña, Él la golpea y sale agua en el desierto. Luego le dice, ahora no la golpees, ahora háblale. Y Moisés vuelve y la golpea. Dios se molestó porque Dios quería hacerlo diferente. ¿Ves? Siempre Dios tiene un recurso diferente, algo fresco para entregarte la victoria. Por eso hay que consultar con el Señor. Otra cosa que aprendemos. A David no le robaba el gozo de danzar delante de su Dios. Nadie se lo robaba. Fíjese 2 de Samuel 6:21. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios. David nunca se dejaba robar el gozo de la adoración. Esto es algo que a nosotros debemos ponerlo en práctica. Si tu adoración cesa, si tu alabanza delante de Dios cesa, mengua, el ataque del enemigo prosperará. Porque la adoración tiene un secreto que rompe las cadenas. Pregúntale a Pablo y Sila en el capítulo 16. Cuando oraron, las cadenas se cayeron. Cuando adoraron y oraron, se cayeron las cadenas y el Espíritu Santo llegó, los libertó. ¿Ves? Entonces, David no dejaba que nada callara su adoración. Debemos estar atentos. No podemos permitir que un proceso, que una crítica,
que una situación difícil nos quite la adoración. Sé que de momento se nos hace difícil levantar las manos, pero aunque sea ve de rodilla, inclínate y aunque sea en silencio en tu mente, adóralo. Pero no dejes que nada te quite la adoración y te aseguro que verás cadenas romperse. Otra cosa que aprendemos de David. David cumplió su pacto. Debemos cumplir lo que pactamos con Dios y con los hombres. Segunda de Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Mire, David había hecho un pacto con Jonatán que no se iba a olvidar de sus descendientes. Cuando murió Jonatán y cuando murió Saúl, que David fue rey, David fue a buscar a Mefibosé, al hijo de Jonatán, para cumplir el pacto que había hecho. El hombre y la mujer de Dios tienen que aprender a cumplir los pactos que hace, ya sea con Dios, ya sea con el hombre. Yo conozco gente que te dice: no, esta semana resolvemos esto y eso, y pasa un mes, 2 meses, y no hacen nada. Eso no es cumplir un pacto. Si tú dices que tú vas a hacer algo tal día, hazlo, o a menos que se te extreme, pero mientras pueda, hazlo, porque esto es lo que agrada a Dios, que cumplamos el pacto. Si tú dijiste a Dios que va a orar hoy a las 3 de la tarde, cumple el pacto, ora a las 3 de la tarde. Si dijiste que va a entregar el ayuno a la 1 de la tarde, entrégalo a la 1 de la tarde, porque estas son cosas que agradan al Señor. Ahora vemos el error de David. Quiero enfatizar un poquito aquí. Segunda de Samuel 11:1, porque David también tuvo errores. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjese, vemos la historia cuando David peca con una mujer, con Betsabé. El hombre que tenía el corazón conforme a Dios, el hombre que venía de victoria en victoria, el hombre en quien reposaba el Espíritu de Dios, que venía sobre él. Ahora lo vemos cometiendo un grave error. ¿Cuál fue el error que cometió? Primero, él era un rey. Era una asignación para los reyes y él mandó a Joab, que era el general del ejército, se quedó en Jerusalén. No fue a la asignación. El día que dejó la asignación, que se descuidó un poquito, ese día Satanás aprovechó el momento. Porque mientras tú estás en tu asignación, orando, buscando a Dios, tú vas a tener ataque, pero tú vas a poder ser librado. Pero cuando tú te descuidas y sueltas la asignación a un lado, y te descuida un tiempo, deja de orar 2, 3 días, 4 días, ese momento lo aprovecha Satanás. Dice que David, dice que David se quedó en Jerusalén y una tarde se levantó de su lecho, parece que estaba durmiendo, se levantó de su lecho, salió a pasearse por el terrado. Ni siquiera fue que se levantó y se puso a orar, no, se levantó y fue a pasearse por el terrado. Y ahí estaba, Betsabé desnuda, una mujer muy hermosa, dice la Biblia, y él la codició, la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella, salió embarazada y fue, sabemos la historia, es triste contar esto, David fue el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Pecó. ¿Cuál fue el error de David? ¿Cuál fue? Quedarse acostado cuando era un tiempo de estar en guerra, de ir a la asignación. Así que en momentos de guerra no descuide la oración, y aun cuando no esté en guerra tampoco descuide la oración, porque siempre el enemigo te va a acechar y va a esperar el momento adecuado. Mientras David estaba en guerra, yo sé que Satanás lo atacó, pero no pudo con él, porque estaba en su asignación. El día que dejó su asignación y se la entregó a otro, ese día pecó delante del Señor. Así que tengamos cuidado con eso. ¿Qué aprendemos de David también? Que David reconocía sus errores. El Salmo 51, 4, 10 y 11. Usted lo lee después. El Salmo 51 lo puede leer completo y está. David habla con el Señor y le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce su pecado. Él sabe que falló a Dios y esto es lo que a Dios le agrada. Cuando usted lee el Salmo 51 completo, usted se va a dar cuenta que Dios se agrada en la gente que reconoce sus errores. Dice el verso 10 y 11, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ve? Él no quería que se fuera la presencia de Dios. Él reconoció su error. Debemos de aprender a reconocer nuestros errores delante de Dios. Y te aseguro que el consuelo, la gracia, la misericordia de Dios siempre está disponible para alguien que reconoce y se arrepiente. Más abajo usted va a leer que David mismo dijo: los sacrificios que a Dios le agradan son el corazón contrito y humillado, porque ese no desprecia a Dios. Así que aprendamos a reconocer nuestros errores como David. Otra cosa, cuando esperamos en Dios, Dios
Cuando esperamos en Dios, Él nos escucha. El Salmo 40, 1, 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ve cómo dice, cuando esperó pacientemente, no es lo mismo esperar pacientemente que esperar desesperado. ¿No? Él esperó pacientemente, entonces el oído de Dios se inclinó a él y lo escuchó. Esto nos enseña que cuando esperamos en Dios, Dios nos escucha, Dios nos responde. Así que nuestra mejor opción no es tomar la decisión apresurado, es esperar en la presencia de Dios hasta que el Señor hable a nuestra vida, por causa de que lo esperamos. El que espera en Dios es porque tiene fe. Otra cosa que aprendemos de David, David adoraba en todo tiempo. El Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Todo el tiempo, no era mañana, pasado no, el mes que viene no. Todo el tiempo David sabía adorar a Dios. Todo el tiempo, aún en el proceso, aún en el desierto, David supo adorar a Dios. El Salmo 63 dice, el verso 1 y verso 2 dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David estaba en un desierto donde no había nada y su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Y aún así, David supo sacar una adoración de su boca para agradar a la presencia de Dios. Debemos aprender a adorar a Dios en todo tiempo. Otra cosa más. Debemos confiar en Dios, venga lo que venga. Esto lo aprendemos de David. El Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira esto poderoso. Está diciendo, aunque venga lo que venga, no voy a tener miedo. ¿Por qué no tenía miedo David? Porque estaba confiado en su Dios, en el que siempre lo había librado. Debemos de estar confiados en Dios, aunque venga la circunstancia que venga, debemos de aprender a confiar en Dios en nuestro corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Creo que eso es un paso clave para ver la mano de Dios. Otra cosa que aprendemos de David, que Dios nunca nos dejará solo. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aquí es donde yo digo que la depresión no es una enfermedad, sino un demonio que le dice a la gente, estás solo, nadie te quiere. Sin embargo, la Biblia dice que aunque me deje mi padre y mi madre, Dios no me va a dejar nunca. Qué poderoso es eso. No estamos solos, no estás sola, no estoy solo. Dios está con nosotros. Su gracia, su poder, su misericordia, su Espíritu Santo está con nosotros. Aunque te deje quien te deje, Él nunca te va a dejar. Te pueden despedir un empleo, te puede dejar a alguien, se puede ir un amigo, pero Dios nunca se va a apartar de ti. Lo dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me va a recoger. Así que si el diablo te está diciendo que nadie te quiere, que estás solo, dile que es mentira. Porque esta palabra dice, esta bendita palabra tan poderosa y hermosa dice, que Él, aunque te deje quien te deje, Él te va a recoger. Bendito sea la gracia de Dios. Otra cosa que aprendemos, David siempre supo que Dios era su proveedor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios, no voy a abundar mucho. Dios es el proveedor de todas las cosas. No es la tierra, no es el vecino, no es aquí, no es allá, no, es la provisión viene de parte del Dios Altísimo. Juan 3:27 dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos, aunque alguien te lo entregue aquí en la tierra, Dios fue que lo puso en su corazón. Viene del cielo. Termino. De David aprendemos que todo lo que Dios dijo tiene cumplimiento. Salmo 139:16, yo amo este verso. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Ves? Todo lo que Dios escribió de David se cumplió sin faltar uno. Todo lo que Dios escribió de ti se va a cumplir sin faltar nada. Ese proceso que tú estás pasando ya estaba escrito en el libro de Dios. Necesitas pasarlo. Pero el hecho de que estés en esa temporada difícil no quiere decir que Dios no va a cumplir lo que dijo. David está diciendo, en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas sin que faltase una. Así que a alguien quiero decirle que todo lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento, aunque ahora no lo estés viendo. Créeme, tiene cumplimiento porque Dios no miente. Dios todo lo que dijo de ti lo va a cumplir en el momento preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa.
Mantente firme, fortalécete en Dios, espera en su presencia, ora, busca la presencia. Aleluya, métete con Dios y estate quieto, que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amado. Y espero esta palabra te haya sido de mucha bendición. Compártela con alguien que la necesite. Aprendimos mucho de David. Mantente pendiente que miércoles y domingo estamos subiendo una palabra de bendición para tu vida. Gloria a Dios para siempre. Miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 7 de la noche por ahora. Así que en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el poder de Dios, la presencia, su gracia esté sobre tu vida. Oro que cada enseñanza que Dios te dio en este video la pongas por obra y que Dios cumpla en ti. Ese es mi deseo, que Dios cumpla en nosotros lo que Él ha prometido. Gracias, Padre, por cada vida que está allí y que ha escuchado esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.